cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio académico, pedagógico, educativo e intelectual alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este esfuerzo que en los últimos años hemos mantenido de manera continua, ininterrumpida, para contribuir al debate público, al debate ciudadano, en la construcción de ciudadanía. En esta ocasión voy a hacer una reflexión y a la vez un reconocimiento. Y es que recientemente celebramos el Día del Maestro, una fecha especial a quienes ejercemos esa labor, lo que esa labor significa y representa para la construcción de sociedad, para la transformación de la sociedad. Y en consecuencia, una fecha como esa no puede pasar desapercibida. Tiene que ser celebrada, tiene que ser valorada. Y una de las formas como quiero contribuir a esta celebración es con esta reflexión. Una reflexión de lo que significa ser maestro en Colombia, el papel y el liderazgo que los maestros desempeñamos para contribuir a que esta sociedad sea mucho más humana, ¿sí? Mucho más sensible. Y la he llamado educar para transformar la vida. La educación tiene como propósito esencial formar para transformar la vida de los seres humanos y su entorno social. Esta ha sido la preocupación desde el mundo antiguo. Los griegos centraron su reflexión y acción educativa en el principio de la epimeleia, cuidado de sí mismo. Era necesario cultivar la dimensión interior del ser, lo que en teología definimos como el alma o espíritu, a través de las virtudes, entendidas como hábitos permanentes convertidos en costumbres. Ejemplo, la justicia, honestidad, valentía. Además, el cuidado del cuerpo en términos físicos. Era el ethos para pensar la educación como paideia. Esta dimensión filosófica permite pensar la educación en su esencia en estos tiempos de individualismo. El presente muestra una complejidad social que demanda una educación reflexiva y crítica que trasciende por lo humano y sensible, es decir, una dimensión ética y estética de la existencia. Hace más de 2000 años, los griegos crearon la noción de paideia, con la idea de concebir una educación para toda la vida, idea que ha tenido transformaciones como resultado de los cambios de comportamiento social de quienes son los protagonistas en educación, profesores y estudiantes. En cuanto a la educación tradicionalista, estaba centrada en la moral. La función del maestro era garantizar su transmisión y vivenciarla en la vida personal y social. En palabras del profesor Zygmunt Bauman, esta visión de maestro y estudiante es mucho más antigua que la era moderna que la inventó. Lo anterior se evidencia con el proverbio chino que se anticipó 2000 años a la modernidad. Si tu plan es para 1 año, planta arroz, para 10 años, planta árboles y para 100 años, educa a los niños. Esta milenaria sabiduría ha perdido su valor pragmático con la entrada en los líquidos tiempos modernos. La sociedad líquida nos sitúa frente a unas nuevas realidades y formas de concebir la educación. La función del maestro y estudiante no como algo absoluto, sino el reto de repensar todo el proceso educativo y sus actores en función de estos tiempos de incertidumbre. La sociedad líquida se legitima en la inmediatez, niega lo permanente, las lealtades en lo interpersonal e institucional, los vínculos afectivos, todo debe ser transitorio. En este sentido, si la vida premoderna o tradicional consistía en una práctica diaria de la infinita duración de todo, excepto la muerte, la vida moderna, líquida, es un ensayo diario de la transitoriedad. Los ciudadanos del mundo líquido descubren que no hay nada destinado a perdurar. Por consiguiente, la educación en un mundo líquido, para ser de calidad,
necesita propiciar la conciencia crítica. Para ello necesitamos maestros que provoquen e inspiren, que desde las aulas se enfrenten la apatía generada por la distracción y el egoísmo de la cultura del entretenimiento, caracterizada por el narcisismo, hedonismo y posverdad, donde sus miembros gastan el tiempo no en el presente, sino en otro lugar, en mundos irrelevantes de las telenovelas, el fútbol, los reality, mitos y supersticiones. Estos son los nuevos dispositivos de control, los panópticos de los que hablaba Foucault. Corresponde a los maestros y maestras de Colombia repensar la educación y hacer de la práctica educativa una acción transformadora. Esta reflexión es una forma de esta celebración del Día del Maestro. Es repensar nuestro rol y nuestra responsabilidad en unas sociedades de la incertidumbre, del individualismo, de la atomización, de la fragmentación social, lo que el profesor Zygmunt Bauman llama una sociedad líquida. Hemos pasado de unas sociedades tradicionales fuertemente ancladas en lo moral, cohesionadas sobre instancias de control como la familia, la iglesia, el Estado, a sociedades complejas, donde emergen una cantidad de sistemas de poder o subsistemas de poder. Ya no son esos que tradicionalmente conocíamos. Sumado a una sociedad caracterizada por un líquido social permanente donde todo toma forma y apariencia de acuerdo a las conveniencias e intereses. Lo que un poco en la reflexión que hago aquí, nuevas formas de panóptico, utilizando un poco la expresión de Foucault cuando hablaba de los panópticos y hablaba de los panópticos en términos físicos, cómo se controla una sociedad. Hoy la sociedad tiene nuevas formas de control, nuevos dispositivos de control, tienen que ver con ese narcisismo, hedonismo, individualismo, esos factores de distracción que nos sacan del mundo real y nos llevan a un mundo paralelo que no corresponde a las realidades que estamos viviendo. Esos son desafíos para la educación, es un sinnúmero de desafíos. Y es importante entonces desde la función de nosotros como maestros, cómo esta generación de jóvenes asumen una conciencia sobre esas realidades, ¿sí? Una conciencia que les permita trascender. Necesitamos sociedades más humanas, más sensibles. Estamos llegando a unos niveles que estamos perdiendo la condición del humano, que estamos perdiendo la sensibilidad por todas esas distracciones, por todo ese mundo del entretenimiento que se convierte, digamos, en los nuevos referentes. Así que pensar la función del maestro hoy en estas sociedades complejas implica retos, implica desafíos, pero también implica liderazgos. Por eso hablaba aquí de la conciencia crítica, de la responsabilidad social. Maestros que inspiren, maestros que provoquen, maestros que ayuden a pensar, que ayuden a repensar a esta generación de jóvenes que hoy son nuestra responsabilidad. Y que lo que hagamos con ellos hoy, pues dependerá un presente distinto al que nos ha tocado vivir en las últimas décadas. Así que esta reflexión la hago con todo el cariño alrededor de esta fecha especial, que es la fecha del Día del Maestro que recientemente se celebró. Consideré pertinente hacer esta reflexión, una reflexión para deliberar, una reflexión para discutir. Como siempre he señalado en este espacio de nuestra columna de opinión, aquí no se plantean verdades absolutas. Eso es un ejercicio académico que provoca. La intención es provocar la discusión, provocar la deliberación, provocar el pensamiento alrededor de estos temas. Y creo que el papel del maestro sigue siendo un papel central en la transformación de la sociedad. De la conciencia que tengamos de esa responsabilidad dependerá un liderazgo, ¿sí? y la transformación de la sociedad. Así que siempre hemos dicho que es la educación el poder transformador, y efectivamente lo es. Pero cómo ese poder transformador transforma, cómo ese poder transformador incide en los cambios que la sociedad demanda y necesita, sobre todo esta generación de jóvenes. Así que esos son retos, son desafíos que provocan y que invitan a pensar nuestro rol y nuestro liderazgo en una sociedad que nos necesita si realmente quiere hacer los cambios y las transformaciones. Muchas gracias.